Oh, se fue mi compartir pantalla, ¿verdad? Mm, a ver, otra vez. Voy a compartir pantalla. Creo que se va un poquito la pantalla cuando empiezo la grabación. Ahí está. Vale, ahí está. Hoy me pidió el profesor que viera dos cosas como importantes. Um, Me pidió que viera pues acerca de dos tipos particulares de elementos en un anillo, aquellos que son idempotentes y aquellos que son nilpotentes, ¿ok? Y entonces, a ver, una definición sea, este, R un anillo y vamos a tomar un elemento en el anillo. Em, Decimos que este es idempotente cuando ¿qué pasa? ¿Te acuerdas qué significa ser idempotente? Sí, exactamente. Si se tiene que x al cuadrado es igual a x, ¿vale? Y vamos a decir que x es nilpotente, ¿cuándo qué? Cuando existe un número eh, natural, tal que x a la n es igual a cero, ¿ok? Eso es lo que significa idempotente y nilpotente, ¿no? Em, y me gustaría que veamos algunos ejemplos de qué es lo que significa ser como idempotente o nilpotente, ese tipo de cuestiones, ¿ok? Em, por ejemplo, mm, ¿cuáles podrían ser los idempotentes en los que podemos encontrarnos en general en algún anillo, por ejemplo? Pues, por ejemplo, am, em, ¿qué tal si nos fijamos en, a ver, si tenemos un subconjunto, digamos, de Rn y tenemos este conjunto como aquellas funciones de x en R, es que f es continua. Por ejemplo, este de aquí es un anillo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Suma de continuas es continua, producto de continuas es continua. También multiplicar eh, una función por algún número real es continuo, ¿no? Entonces este de aquí es un anillo. Podríamos preguntarnos cuáles son sus idempotentes, ¿no? Y podemos calcularlo. Esto no va a ser demasiado complicado. Simplemente observamos que si tenemos una función aquí idempotente,
Entonces, mm, para cualquier x que tú te tomes en el conjunto, f de x al cuadrado es igual a f de x, ¿no? Por la definición de ser idempotente. Pero este es equivalente a si yo tuviera f de x al cuadrado menos f de x es igual a cero, y esto es equivalente a que yo puedo factorizar esto em, de esta manera, ¿no? ¿Sí? Sí, Ok. Y en este caso, como esta desigualdad es en R, entonces R en particular es un dominio entero, entonces yo debo de tener que este de aquí es cero o este de acá es cero, pero tener que eso de ahí arriba sea cero es decir lo mismo que este sea uno, ¿no? sí, Ok, pues ya sabemos algo entonces, ¿no? Entonces, am, si tenemos una función continua idempotente, entonces, pues sus imágenes, así, de f, deben de ser solamente cero o uno, ¿no? Entonces, ok, eso es algo interesante. Y notemos algo. em, si tú tomas el abierto U como la preimagen de R menos el cero, es decir, pues la preimagen de todos aquellos puntos cuyo valor es distinto de cero, es decir, la preimagen de uno. Entonces, U es abierto porque este de aquí es abierto y F es continua, y cerrado porque este conjunto con un solo punto es cerrado y esta función es continua. ¿Ok? sí, Y además, F va a coincidir con la función característica sobre este abierto y cerrado, ¿no? Porque F vale 1 exactamente en aquellos puntos que estén en U, es decir, aquellos que son la preimagen del 1, y vale 0 en todo lo demás. Entonces, pues sí, literalmente todos aquellos puntos que no estén en U, F se va a evaluar como 0. Entonces, aquí lo que vimos es que ah, si tienes una función que es idempotente, entonces f es la función característica de un clopen, es decir, abierto y cerrado, eh, pues U, que sea un subconjunto de X, ¿sí? Y viceversa. Porque, a ver, si yo tengo una función que es la característica de un clopen, entonces en particular es continua porque pues está valiendo un valor constante en diferentes abiertos, ¿no? Uno que sea el propio conjunto,
que es abierto, y el otro que sea su complemento, que es abierto, porque el conjunto también es cerrado, entonces, pues está siendo localmente constante, entonces, pues es continua. Sí, eso sí se ve. Sí, sí, sí. Ok. Por lo tanto, lo que hicimos fue una identificación entre los idempotentes de esto con ¿cómo se llama? Con los Clopen de este X. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, em, siempre va a ir dos Clopens canónicos, que es el vacío y el total. La función característica del vacío es la función constante cero. Y la función característica del total es la función constante uno, que se corresponden con que, ok, siempre las funciones constantes son continuas y además por valer cero y por valer uno en todos los puntos son idempotentes. Ok. Pero no solo eso, sino que absolutamente todas deben de aparecer pues con esa construcción. Oh, por ejemplo, ¿qué pasa con las funciones continuas del seno del topólogo? ¿No? ¿Cuáles son los idempotentes del anillo de funciones continuas desde el seno del topólogo? No sé si se acuerdan de ese espacio, no sé si alguna vez lo han visto, pero es esta cosa así toda así. Son los pares, es la cerradura de los pares t, seno de 1 sobre t, es que t vive entre 0 y 1, y esta es su cerradura en R2. Entonces se ve como esta gráfica de esta función y con todo esto que está juntando aquí, al final nada más le pega la barra límite. Um, Puede que parezca demasiado complicado este espacio, pero justamente una magia que se prueba es que es un espacio conexo. Y los espacios conexos solamente tienen dos cerrados y abiertos. Tiene el total y el vacío. Entonces, como este es un conjunto conexo, este solamente tiene la función constante cero y a la función constante uno. ¿Sí? Entonces, aunque este anillo de aquí de funciones continuas del seno del topólogo, quién sabe cómo sea, podemos calcularle perfectamente que tiene dos idempotentes. ¿Sí? Así para cualquier subconjunto de Rn, de hecho. Sí. Va, súper. ¿Alguna duda con este ejemplo? No, por ahora no. Ok, está bien. Ok, entonces, en cierto sentido, como que los idempotentes nos hablan acerca de componentes conexas, más o menos, por así pensarlo. Am, y los nilpotentes nos van a dar otro tipo de información. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué ocurre si queremos forzar la existencia de un nilpotente en un anillo, no? Por ejemplo, definamos R adjoint un epsilon como R, los polinomios con coeficientes en R, módulo del ideal x cuadrada. ¿Ok? Es un anillo, ¿no? Epsilon, es por definición la clase em, de equivalencia de este elemento, ¿ok? Y observamos
Pues, en particular, Epsilon, pues, no es un elemento cero, ¿no? Este elemento de aquí no es el elemento cero, porque x no vive en x cuadrada, entonces no, ese no es el cero de ese anillo, pero epsilon al cuadrado es igual a x al cuadrado más el ideal de x al cuadrado, pero este sí vive en el ideal, entonces esto sí es cero más x al cuadrado, que si simplemente abrevio mi notación en el anillo de cocientes, esto es cero, ¿ok? Sí. Y eso está curioso, ¿no? Es un elemento no cero, cuyo cuadrado es cero. No sé si te suene de algo, por ejemplo, las nociones de tener, infinitesimales. Disculpa, es que no se escuchó, ¿cómo? Ah, infinitesimales. ¿Nunca has intentado como, jugar de esa manera en el cálculo? Que técnicamente cuando tomas tu curso de cálculo te dicen así, pues no, pues los infinitesimales no existen, pero a lo mejor en prepa o así, pues te dicen, pues es algo muy chiquito. No, es como para desarrollar del cálculo no estándar, ¿no? Ajá, sí, más o menos. Por ejemplo, la parte padre de esto es, okey, tenemos esto, y a ver, si tomamos f, un polinomio con coeficientes en R, y evaluamos f en a más b epsilon, y digamos que f, pues, es algún polinomio con coeficientes en R, de esta manera, pues, a ver, podemos, ver que este valor, pues, lo podemos calcular con, ¿cómo se llama? El teorema del binomio de Newton, me parece, Sí. que te dice que esto es igual a una suma de varias cosas, y vas haciendo combinaciones y es ¿qué es el coeficiente binomial? Así, creo. Luego, por ejemplo, aquí B epsilon J, A, I menos J, una cosa así. Pero nota que una vez que J sea mayor o igual a 2, esto de aquí va a valer cero, porque epsilon cuadrada vale cero. Entonces, solamente necesito, pues, los primeros dos, ¿no? Necesito el primero en el cual esto vale cero, en cuyo caso entonces tengo nada más A, I, y luego necesito el siguiente que va a ser el coeficiente binomial, este va a valer I. Vamos a tener B epsilon y A, y menos uno, ¿ok? Son los únicos que no se cancelan. ¿Eso se ve? Sí, sí, se ve. Okey. Vale, entonces, utilizando esto, acá arriba, yo tengo esto es igual a elevado a la I, plus I, I A, I menos uno B epsilon, ¿no? Entonces, distribuyendo la suma, separándola y así, yo puedo ver que esto de aquí me queda ahí, A a la I, y luego como esta es una constante, puedo sacarla, me queda I, A, I menos uno, ¿no? Voy a bajar esta cuentita que tenemos aquí. A ver. No estoy seleccionándolo bien. Ahí voy. Ahí va. Ahora sí. Ok.
y observa algo. Esto de aquí es simplemente f evaluado en a, luego tengo b epsilon, ¿y esto de aquí quién es? Ahí falta una A, ¿no? Multiplicarla. ¿En dónde? ¿De este Ahí lado? por, ajá. Sí, ¿no? Sí, sí, cierto. Ah, Ajá. y ahí menos uno, sí. Bueno, pero en todo caso esto de aquí sigue siendo lo que quería que fuera, ¿no? Esta es la F de. derivada evaluada en a, ¿no? Sí. Sí, si derivo esto, pues, como si fuera un polinomio, eh, La pues, definición usual, sí. ¿no? Y eso está muy padre, ¿no? Entonces, por ejemplo, introducir un infinitesimal me permite que al momento de evaluar yo un polinomio, pueda obtener directamente la derivada de esa función en un punto. Sí. Eso está bastante padre, por ejemplo. Y en realidad no solamente funciona para polinomios. Si tú tomas una serie de potencias, ocurre exactamente lo mismo. Entonces, como que los nilpotentes nos dan información infinitesimal, ¿no? Eh, infinitesimal, ¿ok? Esa es una cosa bastante interesante. Ahora, pues veamos un poquito, pues algo que va a estar curioso acerca de los nilpotentes, que es que en cierto sentido, Em, si tú piensas a los ideales primos de tu anillo como si fueran puntos, eh, los elementos nilpotentes son, por así decirlo, mm, funciones que se deben de anular en todos los puntos, pero que no son la función cero, por así decirlo. Entonces, como que dan información de ese estilo como no reducida, por así decirlo, alrededor de esos puntos, ¿okey? Entonces, vamos a intentar formalizar un poquito eso y vamos a ver qué ocurre. Primero, yo lo que quiero decir es que, dado un ideal R, ideal con R conmutativo, lo voy a añadir. Me parece que para ideales, para el caso en el que tienes un anillo no conmutativo, esto no va a jalar bien, ¿okey? Que es yo voy a definir el radical de este ideal como em, aquellos valores en el anillo, tales que existe un natural, tal que en regla n vive en el ideal, ¿okey? En particular, para el ideal cero, vamos a llamarlo el nil radical de R, ¿okey? El nil radical va a ser por definición esto, que es por definición el conjunto de aquellos valores en el anillo, tales que existe un entero que hace que este, este valor esté en el cero, pero que esté en el conjunto con el único punto cero, es lo mismo que decir que es cero, es lo mismo que decir que son aquellos valores en R,
es que R es nilpotente, ¿ok? Sí, Entonces, lo que yo digo es, raíz de I es un ideal. sí. ¿Eso se ve? ¿Por qué? Pues lo de que sea un subgrupo abeliano, eso ya lo podemos dar por hecho, ¿no? Eso, digo, nada más sería comprobar, ¿no? La propiedad, pero pues justamente como eh, si tomamos un elemento de R y lo Ujú. multiplicamos, después el elevarlo a la potencia vuelve a caer en I, ¿no? Por lo mismo de que es I ideal. Sí, justamente. Sí, lo único como que complicadito sería la suma, ¿no? Porque justamente lo que tú dices es, pues yo me agarro un alguien aquí y un R aquí, entonces, pues A R, este, a la N es igual a la N, R a la N, este de aquí vive en I, y este de acá es alguien del anillo, entonces esto vive en I, entonces, A R vive aquí, okey, eso sí. Lo único más o menos complicado es saber si yo me agarro a alguien más aquí, ¿qué ocurre con su suma, no? Ah, sí. A lo mejor cuando bueno, R' tendría otro, ¿cómo se llama? Número, ¿no? Sería como R' a la M pertenece ahí, ¿no? Ajá, sí, Pues, digamos N y M son sus números. ajá, y ya desarrollar ahí con el binomio de Newton para ver si también cae. Ajá, justamente. La parte, pues, fácil de esto es que, okey, tenemos todo esto así, sí, tenemos aquí el coeficiente y tenemos aquí R a la I, eh, R' a la N más M menos I, ¿no? Entonces, por ejemplo, para, los primeros n los primeros n valores, este de aquí es mayor que m, entonces todo esto vive en I, y esto, pues, quién sabe, pero, pues, es alguien del anillo. Y para los siguientes valores, esto de aquí ya está en I, y este de acá, pues, quién sabe, pero, pues, igual está en el anillo. La parte que sí necesitamos es pedir conmutatividad, ajá, es lo que ponen acá, porque, necesitamos que esto caiga en el ideal, no importa si yo lo tomo de este lado o de este lado, ¿no? Entonces necesitamos, en todo caso, si queremos ponerlo de manera general, que esto sea bilateral, ¿no? Sí, Si queremos que sea lo más general posible, pues esto es bilateral, para que esto otra vez caiga en I y poder decir: bueno, entonces este sí vive aquí", y poder ver que es ideal. Entonces, okey, tenemos eso. Y voy a volver a poner una anotación, no sé si es común que la presenten, pero, pues, a mí me gusta porque es un poquito práctico de escribir. El espectro de un anillo, spec R, van a ser el conjunto de todos aquellos ideales de R, es que P es ideal primo. Sí, sí, esto es más o menos lo que yo siempre me refiero cuando digo que, pues sí vamos a pensar a los, ideales primos como puntos en un, en algún espacio adecuado. Este es más o menos el espacio adecuado.
solamente que normalmente se le pone mucha más estructura a este conjunto. Okey, Mm. como puntos te refieres como a elementos de un conjunto, ¿no? ¿A eso te refieres con puntos o como puntos? Ajá, sí, sí, eso es Ah, como a lo que me refiero en ese sentido. Mm, también hay otro sentido en el que como que a los puntos se les puede identificar con morfismos, am, y todo morfismo tiene un kernel, entonces todo morfismo tiene asociado un ideal primo, pero, em, por ahorita quedémonos mejor simplemente con la descripción que son el conjunto de ideales primos. Ya vale, después a lo mejor podemos hablar un poquito de esa otra interpretación de que, okey, todo morfismo, puede definir, por así decirlo, un punto, y los puntos van a estar como determinados por los kernels de esto. Mm, pero okey, simplemente escribiendo esto, yo lo que afirmo es, este, entonces, mi nil radical de R va a ser igual a intersecar todos los primos de R. Es decir, voy a tomar la intersección de todos los P's con P corriendo en los ideales primos de R, ¿sí? ajá, okey. Okey, entonces vamos a hacer la prueba. Si tomamos un elemento en el radical de R, entonces es nilpotente. Entonces existe un número natural para el cual se da esto, ¿no? Y Sí, si tenemos un ideal primo, entonces como es ideal, debe de contener al cero. sí, Y como es primo, si yo tengo un producto, debe de contener algunos de los factores. En este caso, mi producto es R consigo mismo, n veces. sí, Entonces, los únicos factores son R, entonces debe de contener a R. sí. Bueno, ahí sí se quisiera hacer un poquito más quisquilloso, ¿no sería como, bueno, Rn lo puedes ver como R por R a la n menos uno y ya te Sí. supones, y así te vas haciendo como un argumento inductivo hasta llegar a R al cuadrado, ¿no? Y ya ahí sí concluye. Sí, de hecho, sí se puede hacer en general. Si tú tienes un producto de, digamos, a n cosas que viven en un ideal primo, entonces existe algún índice, tal que ahí vive en este ideal primo. Sí, justo, vale, vale, vale. Sí. Y eso sí se podría hacer así exactamente como dices. Ujú. Bueno, pero el caso entonces es que R vive en todos los ideales primos de R. Por lo tanto, el nil radical vive en esa intersección, ¿no? Y ahora al revés. ¿Qué pasa si yo tengo a alguien que no vive en el nil radical de R? Entonces, para todo número natural, Rn es distinto de cero. Sí.
y podemos tomamos ese como el conjunto multiplicativo de todas sus, potencias, ¿no? Es decir, que esto corre en este y también en el cero. Mm, dependiendo de no sé cómo lo consideremos en este curso, si el cero es natural o no. Yo diría que sí es natural, pero bueno, por si acaso, ¿no? Este de aquí es un conjunto multiplicativo. Que quizá como paréntesis, este, y desglosar esto, porque lo vimos el semestre pasado, pero creo que no todo el mundo lo ve en sus cursos de Moderna 2. Eh, mm, cuando tenemos un conjunto que tiene al uno y para cualquier par de, pues, elementos que tenga, tenemos un producto dentro, eso es lo que significa ser multiplicativo, ¿okey? Sí. Em, okey. Además, los conjuntos multiplicativos nos interesan por un motivo, y es el hecho de que podemos localizar, o lo que es lo mismo, tomar ¿cómo se llama? El anillo de fracciones con respecto a este conjunto multiplicativo, ¿sí? Ajá. Este de aquí va a ser por definición, perdón, R, va a ser por definición añadiéndole inversos a todo lo que esté aquí. Es decir, van a ser, pares de alguien en el anillo y alguien en S, que vamos a pensar como cocientes de este estilo, tales que R está aquí, S está aquí, y vamos a tener el módulo de la relación de que un par está relacionado con otro par, sí y solo si existe alguien en S, es decir, eh, alguien aquí en S, tal que pues se cumpla más o menos esta relación de creo que esto debe de ser igual a esta fracción, sí, solo sí. Yo tengo S' por R es igual a S por R', salvo una multiplicación por algún L. Entonces, eh, esto, ¿ok? Esto de aquí se puede ver que es una relación de equivalencia y que justamente lo que nos va a permitir es tener bien identificados estos pares ordenados como cocientes, ¿ok? Sí, vale. ¿Ok? Entonces, observemos que este anillo es distinto del cero. Pues, el uno que es el uno de este anillo, es igual a cero si y solo si existe un alguien en S, es decir, un Rn en S, que nuestro conjunto S es literalmente este de aquí, tal que, Rn por uno menos cero es igual a cero, pero esto es lo mismo que decir que Rn es igual a cero, y pues esto es igual a decir que R es nilpotente, ¿no? Entonces, okey, Oye, ya Carlos, vemos. Yo es que no se ve tu pantalla. Bueno, a mí ya no me aparece, no sé si a ti sí te sigue apareciendo. ah, no sé, a ver, déjame vuelvo a compartirla, no sé qué pasó.
A ver, vuelvo a compartir. ¿Ahí se ve? No, no me aparece. A ver, creo que fue yo el que le movió. Mm, no sé. A ver, voy a volver a compartir. Ahí ya se ve. No, tampoco. Está raro. A ver, ¿qué será? Dejo de compartir pantalla. A ver, si comparto pantalla en el celular, ¿esto se ve? Sí, esa sí se ve. Ok. Y a ver, ahora sí vuelvo a intentar compartir acá en la tablet. ¿Será que esto ahora sí se ve? ¿Se ve? Nada más dice que está presentando, pero no, no se ve nada. Hmm, Está raro, a ver, otra vez. A ¿Quién ver sabe si qué no, está pasando? voy a intentar yo entrar. A ver si. Ah, ok, ok. Ay, ahora sí. Ahora sí se ve. Sí, Excelente. ¿Quién sabe qué era? sí. Bueno, entonces notamos que este anillo no es cero, ¿no? Porque cero sí solamente sí. eh, el R que nos tomemos sea nilpotente, ¿no? Entonces, em, tiene algún ideal primo, no trivial. eh, primo, eh, pues digámosle P, ¿ok? Simplemente porque pues no es el anillo cero. Pero, em, por un teorema que vimos de correspondencia, entonces vamos a tener que si yo tengo aquí mi inclusión canónica, que simplemente manda un R en R sobre 1, pero entonces este hace que la preimagen de un ideal primo es un ideal primo, entonces a esto lo voy a llamar Q, es un ideal primo de A y además este de aquí no debe de intersecar a S. ¿Por qué? Porque si interseca a S, entonces cuando tú lo mandes mediante la imagen, vas a caer al ideal cero, porque todos los, perdón, al total me parece, sí, porque todos los elementos de S se vuelven unidades en este anillo, ¿ok? Y como este anillo es primo, en particular no puede ser todo este anillo, y de hecho mandar con la imagen directa y tomar preimagen es una biyección entre los ideales primos de A que no chocan con S, con aquellos ideales primos de esta localización. Eso no sé si es algo como estándar, creo que no se ve en general en todos los cursos, pero si quieren les podemos mandar las notas. Eso sí lo vimos el semestre pasado. Eh, pero bueno, en cualquier caso, este es un ideal primo y además ocurre esto. ¿Ok? Pero, en particular, pues R vive en S. Entonces R no puede vivir en Q, porque yo dije que no choca con S.
Por Sí, lo tanto, ya encontré un ideal primo de R, es decir, un alguien en el espectro para el cual R no vive ahí. Entonces R no puede vivir en la intersección. ¿Sí? sí, 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 sí. Ahí está. Entonces ya lo hemos probado. Y ahora quiero probar un corolario. Voy a introducir esta notación. En vez de I, van a ser los ideales primos, tales que contengan ahí. ¿Ok? Y entonces perdón, el radical de este I va a ser igual a tomar la intersección sobre todos los primos en BI, de esta manera. Ah, Y esto lo podemos ver simplemente de esta forma. Observemos que si yo hago este sobre I, lo que voy a tener es que son las clases de, de equivalencia, las clases laterales de elementos en R, tales que este elemento elevado a la n vive en I, pero decir que vive en I es lo mismo que decir que es cero aquí. Entonces, este de aquí es el nil radical de R sobre I. sí. Y este, por lo que probamos, pues es la intersección sobre todos los primos en R sobre I, de esta manera. Ah, ajá. Sí, 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 se sigue por la definición. Sí, Sí. Entonces, yo voy a tener que un alguien va a vivir en este radical, sí, y solo si R más I vive en el nil radical de R más R sobre I, perdón. Y esto es equivalente a decir que R más I vive en la intersección de todos estos ideales primos de este cociente. Pero entonces esto es lo equivalente que para cualquier primo en este espectro del cociente, R más I sea un elemento, ¿no? Pero esto es equivalente a decir que para todos los primos en este espectro, yo tenga que, este, sí, bueno, todos los ideales primos de aquí, por el teorema de correspondencia, se corresponden con ideales primos de R que contienen ahí, ¿no? Entonces, para todo ideal primo de R, tal que I está contenido aquí, pues si yo tengo que esta clase lateral vive en ese, esencialmente que sería como el cociente, eh, yo tenga que este vive ahí, entonces esto que viva en este de acá. Quizá aquí sería más fácil decir, bueno, teorema de la correspondencia. Ajá, a ver, déjame lo reescribo para que sea un poquito más fácil de seguir esto. Sí, para todo ideal primo con este metido aquí. eh, pues en particular notamos que este es un ideal primo
del cociente por teorema de la correspondencia. Tengamos que eh, R más I vive justamente en este, ¿no? Pero esto es lo mismo que decir que para todo primo de R con I contenido en el primo, yo tenga que, pues, esta clase de lateral debe de vivir aquí. Entonces, en particular, yo debo de tener que R viva en el ideal primo. Es decir, R, ajá, para todos los ideales primos que cumplan esto, es decir, que sean ideales que estén aquí, yo voy a tener que esto esté en ellos, ¿no? Porque literalmente esta condición de aquí es la definición de este conjunto que puse por acá. Sí. Entonces, esto me dice que simplemente está en la intersección de todos. ¿Sí? Para concluir, vamos a poner una definición. Un anillo sin nilpotentes distintos del cero se llama reducido. ¿Ok? Vale. Y vamos a definir la reducción de un anillo como R módulo su nil radical. ¿Ok? Ok. Em, con todo lo que hemos probado, entonces el teorema de correspondencia nos dice que los ideales primos de aquí están en correspondencia con aquellos ideales primos de R que contienen al nil radical. Pero el nil radical es la intersección de todos los ideales primos. Entonces, literalmente cualquier ideal primo ya lo contiene, porque pues es una intersección en la cual está involucrado ese ideal primo en particular, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que hay una biyección entre ideales primos de este anillo y los de R. Hay una biyección entre estos ideales primos y estos ideales primos. Y en realidad, por el teorema de correspondencia, además es una biyección monótona y varias cosas. Esto de aquí, en realidad, cuando se le dé una topología adecuada, va a ser un homeomorfismo. Lo que nos quiere decir es, aquellos puntos de nuestro espacio, de nuestro anillo, se van a corresponder con los mismos puntos, pero ya reducidos. Simplemente que aquí teníamos como información a lo mejor infinitesimal alrededor de algunos puntos, que es lo que nos dicen los nilpotentes. Y este de aquí reduce la información para que todo se vea igual en todos lados. ¿Sí? Estas notas nos las podrías pasar, por favor. Bueno, las podrías poner, por favor, en el Classroom para tenerlas. Sí, Sí, creo que sí, sin ningún problema puedo subir esto. Em, sí, bueno, gracias, nos vemos. vale, pues nos vemos. Cuídate mucho. Voy a Igual. parar la grabación.